Bueno, pues me pidieron que hablara sobre la defensa del maíz y cuál es el panorama actual de la defensa del maíz y la soberanía alimentaria. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay dos visiones distintas entre los agricultores de Estados Unidos y los campesinos mexicanos. Desde Estados Unidos, en este momento de renegociación del TEMEC, ellos formaron una coalición de 70 organizaciones, muchas de las cuales son organizaciones de productores nacionales, como los cebaderos, los de pavos, los de maíz, los de soya, los de arroz, manzanas, etcétera, y todos ellos piensan que renegociar el TLC, el TEMEC, es muy importante, es esencial para la agricultura de Estados Unidos y es la manera de defender y proteger los miles de millones de dólares que tienen en exportaciones agrícolas para el mundo. Quiero nada más que vean, aquí está, por ejemplo, CropLife, estos son protransgénicos, acá están otros, bioproducts, acá están los que hacen etanol, o sea, no son organizaciones de granjeros pequeños, son organizaciones y agronegocios con muchos puntos de interés económico en la sociedad gringa y tienen en muy tono MAGA, Make America Great Again y Trump, están promoviendo que no se le ocurra a Trump no renegociar o renovar el TEMEC, porque para ellos es esencial. Desde el lado mexicano, tenemos al Frente Nacional para el Rescate del Campo, que a partir de octubre del año pasado se empezaron a movilizar en unas marchas jamás vistas que lograron parar el país, no una ciudad, el país, porque pararon 20 puntos carreteros en 20 estados y su demanda fundamental es sacar los granos básicos del TEMEC. Ellos dicen que la política agroalimentaria que esté incluida en el TEMEC mantiene en quiebra a los pequeños productores del país, que el tratado privilegia a las corporaciones transnacionales sobre los productores de alimentos y que Estados Unidos se está apoderando de un mercado que es de todos los mexicanos. Entonces vemos las dos diferentes visiones. Vamos a ver de dónde parte. A pesar de esas, ay no. Entonces, los agricultores mexicanos están compitiendo no solo con el clima, con las escalas de producción, con la forma de producir, también están compitiendo básicamente con los recursos del Estado que les otorga Estados Unidos. Esta coalición pro-TEMEC, de las que habla la lámina pasada, están, están promoviendo la renegociación o la renovación del TEMEC, pero ellos tienen su ley agrícola o Farm Bill que inició en 2018, que tiene muchísimos programas para garantizar el ingreso de los productores en el momento en que caigan los precios o bajen los rendimientos. También garantizan programas de crédito y seguros para la producción, créditos y subsidios para la comercialización. Hay un fomento a las exportaciones, por ejemplo, los programas de crédito barato de la Commodity Credit Corporation, la defensa de los agricultores al TEMEC y los aranceles. En el algo muy impresionante en México es que en el llamado cuarto de junto, que es en donde se deberían reunir las personas interesadas en
ciertos sectores o con ciertas propuestas, a diferencia del gobierno salinista, el terrible gobierno salinista incluyó en el cuarto de junto a las organizaciones campesinas que estaban en el CAP, que eran 11 organizaciones campesinas nacionales, muchas de las cuales no eran oficialistas. Sí había organizaciones oficialistas, pero había muchas que no lo eran. Y ahora este cuarto de junto solo incluye al Consejo Nacional Agropecuario, que es la organización que vincula a los agricultores ricos y y también al al grupo consultor de mercados agrícolas, que es el que tiene más información sobre la agricultura, pero que para nada es una organización campesina ni impulsa los intereses de las organizaciones campesinas. Entonces, esto es totalmente diferente, ni siquiera hay un intento de simulación de democracia, ni siquiera. Entonces, los agricultores mexicanos están en un contexto de la política que empezó a cambiar nuevamente en 2019 al llegar al gobierno López Obrador, que eliminó los subsidios, programas e instituciones para la agricultura comercial. Pareciera haber una política que dice nada para la agricultura comercial. Desapareció las instituciones y los mecanismos de financiamiento al campo, terminó con sus instituciones como la Financiera Nacional de Desarrollo. Tampoco hay seguros para las cosechas, eliminó el programa de coberturas, eliminó los programas de comercialización que mal que bien llevaba cerca, como los de ingresos objetivos. Entonces vemos que hay un muy diferente ambiente o marco en el que se va a desarrollar la producción agrícola tanto en México como en Estados Unidos y que los agricultores de Estados Unidos y sus corporaciones tienen muchos subsidios por parte del Estado y muchas garantías por parte de su gobierno. Ahora vemos, pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos las importaciones y las exportaciones. Las importaciones de México en los primeros años del Telecán siempre fueron mayores a las exportaciones, que son las rojas, y por eso teníamos una balanza comercial deficitaria. Pero a partir de más o menos 2014, 2015, esto empieza a cambiar y la agricultura empieza a tener una balanza comercial superavitaria que crece muchísimo y en mucho, ahorita vamos a ver qué es lo que la conforma y que solamente cae a final entre 2024 y 2025. Ah, entonces aquí se ve cómo los primeros años del Telecán, la balanza comercial siempre fue deficitaria, 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 todo esto hasta más o menos 2013, ahí se empieza a aparecer un poquito de superávit, 2014, y empieza a crecer muchísimo a partir del 2020 y para quedarse acá con un superávit de 18,4 millones, miles de millones de dólares, que se redujo el año pasado a, creo que dice 15,2. Bueno, ¿qué es lo que la forma? Las importaciones, bueno, por principio tenemos que saber que tenemos una dependencia estructural de las exportaciones agrícolas de México, las cuales el 89% se destinan a Estados Unidos. Si por alguna razón Estados Unidos decide cerrar la puerta o México decidiera como China no exportarle a Estados Unidos,
pues no tendríamos a quién exportarle, porque el 90% de ellas se van para allá. 75% de lo que México importa de Estados Unidos son granos básicos, oleaginosas, carne, huevos, leche. El 71% de las exportaciones de México a Estados Unidos son hortofrutícolas y bebidas espirituosas, cerveza, tequila. Entonces lo que vemos es México importa de Estados Unidos los productos que son esenciales para la alimentación de los mexicanos, mientras que exportamos a Estados Unidos productos suntuarios para las clases altas de Estados Unidos. Entonces, lo que México está importando acá, por ejemplo, es la carne de res, la carne de puerco, otros productos pecuarios. Esto es el maíz, 21.1 mil millones de dólares. Estos son otros granos como son trigo, sorgo, arroz, etcétera. Esta es la soya, estas son otras oleaginosas. Este poquito son frutas y hortalizas. Esto es el jarabe de alta fructuosa y otros productos agrícolas. ¿Qué exportamos? Jitomates, eh, pepino, pimientos, otros vegetales, aguacates, 7.3, frambuesas y fresas, que son berries, otras frutas y jugos. Y acá está la cerveza, ay, perdón, el tequila, res y otros productos pecuarios, azúcar de caña, galletas, barquillos y otros productos agrícolas. Entonces vemos cómo se conforma ese superávit del que el gobierno tanto presume. Las exportaciones agrícolas y agroalimentarias de México las realizan principalmente empresas agroexportadoras, que son empresas extranjeras que operan desde México. Cuando California se queda sin agua, muchas de sus empresas que se dedican a hortofrutícolas se establecen en México para desde aquí exportar para Estados Unidos. Por ejemplo, vemos en el caso de los aguacates, que ya vimos que son muy importantes, Mission Produce compra, va a fusionarse o a integrarse con otra empresa que es de las tres principales exportadoras de aguacates, que es Calavo. Las dos son subsidiarias de empresas de Estados Unidos. Lo que hacen aquí es establecer agricultura por contrato con productores locales, pero no crean que los productores locales son campesinos. Quienes producen aguacates son gente que acaparó tierra, rentó tierra, son productores medianos y grandes, pero que tienen el suficiente capital para establecer una huerta. En muchos casos, la producción de aguacate, que ha crecido muy rápido, tiene tras de sí deforestación de bosques en Michoacán, acaparamiento de agua. Hay ollas de agua que son ilegales y se escriben con H y con Y, compra o renta de tierra a largo plazo y explotación de jornaleros. Para ellos ya la frontera, el Temec, la borró y operan tanto en California, en Michoacán, Jalisco, Puebla. Las fresas, frambuesas, zarzamoras, la principal exportadora es Driscoll. También establece contratos de agricultura con una red de productores de invernadero, quienes pueden establecer un invernadero de berries. No son los campesinos que sembraban maíz, sino quienes tienen el capital para hacerlo. Los, Atrás de estas producción de berries también hay una gran explotación de jornaleros agrícolas, que en muchos casos se ha documentado que viven en condiciones pues muy precarias, sin seguridad social, sin derechos laborales,
que a la vez quienes los contratan les proporcionan lo que le llaman sus vitaminas, que es anfetaminas, metanfetaminas para que aguanten las jornadas laborales. Tienen atrás acaparamiento de agua, utilizan cañones antigranizo que ahuyentan las nubes y dejan desamparados a los campesinos que siembran maíz y son de temporal. Utilizan muchos agrotóxicos y operan igual en California, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Puebla. Tienen una asociación de exportadores de berries, Aneberry, que ellos son los que tratan de hacer el lobby a favor de que continúe la producción de berries en el país. Otro gran, como vieron, otro gran porcentaje de las exportaciones son las cervezas, pero las cerveceras ya no son nacionales. El grupo Modelo es ahora propiedad de esto que es impronunciable, que es el cervecero más grande del mundo y es belga, y la cervecería Cuauhtémoc que compró Heineken de Holanda. Entonces vemos que estos son quienes podrían estar muy interesados en que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, en que se mantenga o se renueve el TEMEC, pero no son los campesinos que siembran granos básicos. El maíz, bueno, el maíz puede sintetizar mucho de lo que ocurre en los granos básicos. Como ustedes se acuerdan, los que participaron en Remalque en su momento, las organizaciones campesinas y la sociedad civil exigían que el maíz quedara fuera del viejo Telecán, pero dijeron que aunque fuera un alimento básico y el principal cultivo para la mayoría de los productores, iba a entrar al Tratado de Libre Comercio, pero que habían conseguido los negociadores una protección extraordinaria a partir de aranceles cuota, que le iban a poner una cuota que es esta, que está aquí, la roja, es la cuota como iba a ir creciendo. Esta cuota iba a pasar libre de arancel, lo que sobrepasara la cuota iba a tener 215% durante el periodo de 15 años que se vencía en el 2008. Como vemos aquí, el gobierno mexicano hizo dumping, entró en contra de los productores nacionales del maíz al permitir que pasaran volúmenes arriba de la cuota sin pagar ningún arancel. Todo el periodo de tránsito, casi, excepto 2, 3 años, estuvo caracterizado porque no se respetó la protección a la que tenían derecho los agricultores para beneficiar a No los sé cuál es la ganaderos. diferencia, perdón. ¡Wow! Para beneficiar a los ganaderos, industrializadores, comercializadoras transnacionales. Entonces, lo que vemos es, en México, a pesar de estas políticas que no apoyaron al maíz, la producción de maíz siguió creciendo, que es la verde, y sigue creciendo a pesar del Telecán, que habían vaticinado que no, que la producción se iba a reducir porque no somos competitivos en maíz frente a Estados Unidos. Pero bueno, siguió creciendo y en los últimos años ha crecido mucho más rápido. En 2016 hubo una producción récord que sobrepasó los 28 millones y durante estos gobiernos empezó a bajar un poco, pero estaba más o menos alrededor de 27 millones de toneladas, excepto en 2024, que por la sequía y las malas políticas agrícolas se redujo a 24,3 y después a 23,3 en 2025. Las barras rojas son las importaciones y vemos cómo han crecido exponencialmente. Aquí, de un año a otro, uno no entendía por qué habían en 1996 más que duplicado las importaciones y era porque atrás de la firma del Telecán se vinieron a instalar a México
las grandes fábricas de puercos, pollos y reses que estaban en Estados Unidos, pero que ahora exigían establecerse en México y además contar con el maíz amarillo exportado, importado desde Estados Unidos para alimentar a sus poblaciones de puercos, reses y pollos. Terminaron con la ganadería ejidal y ellos se han consolidado como empresas ganaderas, muchas de ellas transnacionales, como Smithfield, como en Los Puercos, Tyson Pilgrims Campi, en el pollo y huevos y JBS en res. Entonces, bueno, todos estos modelos de producción agrícola y producción pecuaria cambiaron a raíz del TEMEC, del Telecán. Bueno, vemos que el mercado de maíz está altamente transnacionalizado. Las empresas transnacionales son las que controlan los mercados de granos en el mundo. A partir de movimientos reales o especulativos van definiendo los precios y así inciden en la determinación de los precios en la Bolsa de Chicago, que es como quien dice el referente para los precios de los granos. Ay. Upa. En 2025, como último dato, México importó 24 millones de toneladas de maíz y solo produjo 23. Solo tres empresas, Bartlett, Archer Daniel Smithland y Cargill, importaron 12 millones de toneladas, es decir, el 47%. Pero no, estas no son las únicas. También están ahí Bachoco, Pilgrims, Tyson, Smithfield, su carne, todas estas se benefician de las importaciones de maíz, pero ellas son, como ya vimos, quienes determinan los precios ¡ay! En el mercado ay, nacional, a pesar de que México es el principal productor de maíz blanco. México no puede determinar el precio del maíz blanco. El precio del maíz blanco se determina con base a el precio del maíz amarillo en la bolsa de Chicago y en ese precio que va a ser así, ese precio de la bolsa de Chicago para el maíz amarillo afecta a los productores de México de maíz blanco. También las importaciones inundan sus mercados y se los quitan. Las grandes comercializadoras como estas tres, Barletta, ADM, Cargill, compran o importan para las grandes harineras como Minsa y Maseca. Han logrado hacerse de la infraestructura que en algún momento era del Estado, como las terminales graneleras en los puertos. Tienen elevadores, tienen bodegas, sistemas de transporte, utilizan los créditos de Estados Unidos que están a bajas tasas de interés y largos plazos para devolverlos, para promover las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, acá el destino de esas importaciones de maíz son las fábricas de puercos, pollos o reses. También llegan a la producción de tortilla y masa, aunque sea en menor proporción. Se utilizan en los alimentos industrializados con base a maíz y en la fabricación de almidones, producen jarabe de alta fructosa para refrescos, también se producen granos de la vestilería, que es un alimento de proteína muy fuerte para el ganado. Vemos cómo distintos estados les afecta más o menos el precio de las importaciones. Aquí es el precio del maíz Golf 2, maíz número 2 Golf, que se
importa a través del Golfo de México. Por ejemplo, a mí antes me impresionaba que los compañeros de Oaxaca, yo les preguntaba, oigan, ¿cómo está el maíz? Y me daban unos precios altísimos. Y yo decía, ¿cómo? ¿8,000 pesos? Sinaloa quiere que le paguen 2,500. Entonces, aquí vemos cómo de acuerdo al tipo de producción, al destino de la producción, está más o menos afectada por los precios de importación. Y los más afectados son los azules: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, eh, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Chiapas, Campeche, Tamaulipas. En cambio, los otros están mucho menos afectados, como Oaxaca, Veracruz, Chihuahua o así. Entonces, vemos que aunque México intentara poner una política de soberanía a favor de los productores, como no puede protegerlos y como el precio internacional les afecta, pues está impactando a los estados. Por ejemplo, Sinaloa y Jalisco son los mayores productores de maíz en el país. Bueno, en esta renovación del TEMEC, Estados Unidos tiene sus propias prioridades. Ellos buscan la expansión de acceso a mercados, fortalecer la biotecnología agrícola y la edición genética, y que todas las normas y regulaciones estén basadas en ciencia. México es el destino principal para sus exportaciones de maíz y de puerco. Es el número uno. Con la salida de China, está creciendo la importancia de México para la exportación de Estados Unidos de sorgo y de trigo. Ahora, en México, el gusano barrenador, debido al gusano barrenador, que es otro motivo de una ponencia, que es porque está vinculado a la ganadería ilegal, muchas veces manejada por los narcos y que viene de Centroamérica. Se cerraron las fronteras a las exportaciones de mercado en pie, de ganado en pie, que antes eran importantes para México. Las exportaciones de jitomate, que ya vimos que son importantes, ahora Estados Unidos les puso un 17% de arancel. Estados Unidos dice, acuérdense, no están permitidas las restricciones a las importaciones de maíz genéticamente modificado. Y recuerden que perdieron el panel de solución de controversias. Hay, Están exigiendo que se cumplan los plazos para otorgar los permisos de importación de nuevos eventos genéticamente modificados, y buscan que se eliminen las cuotas del glifosato. En el caso de México, las prioridades son mantener el TEMEC a toda costa, sacrificar la producción de granos básicos. No hay una ausencia de políticas agrícolas, ausencia de financiamiento, seguros, programas de comercialización, lo que cual va a provocar la desaparición de los agricultores medios por falta de rentabilidad. Al principio del TEMEC, entre 1994 y 2014, se calcula que las parcelas que se dedicaban al cultivo de maíz se redujeron a la mitad. Se perdieron la mitad de productores, dejó de producir porque ya no era rentable para ellos, y muchos optaron por migrar. Otros, pues, por quedarse como jornaleros en sus propias tierras, rentadas a los invernaderos o a producciones comerciales. Lo que muchos compañeros dicen es, va a haber una concentración de la producción de granos en los grandes productores, en los grandísimos, porque ellos no necesitan financiamiento. A ellos los bancos sí les prestan. Tienen maquinaria, ellos pueden, están tan capitalizados que ellos se pueden financiar y conseguir
formas de producción que los medianos no tienen. Los campesinos de autosubsistencia lo que van a hacer es lo que siempre hacen, que es replegarse y mantenerse fuera del mercado. Por ejemplo, muchas veces cuando los precios se caen, la agricultura campesina produce más. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no quiere entrar al mercado? Porque quiere compensar otras pérdidas y no le importa si el precio bajó, pues ellos quieren producir para autoconsumir y darle de comer a sus animales. Pero esta entraba de mayores importaciones, de este ruptura del tejido social de los campesinos medios, de que los lugares con mayor productividad van a estar o cambiando de cultivo o cambiando de productores medios a productores enormes, lleva un debilitamiento de la forma de vida campesina. Lo que se espera es que va a haber un fortalecimiento del control de los mercados de granos básicos, de puercos, de pollo, de huevo, de res por las empresas transnacionales que ya vimos. Va a haber un aumento de las importaciones de granos de mala calidad, que son con los que se van a alimentar las ciudades. Aumentarán las importaciones de carne y productos pecuarios. Hay una mayor concentración de la producción de carne, huevo, leche en megagranjas. Todo esto trae atrás contaminación ambiental, acaparamiento de agua y tierra, debilidad de los derechos laborales y explotación de jornaleros y finalmente un mayor despojo y una mayor violencia. No es una linda forma de terminar, pero ahí se acaba. Muchas gracias.